Hola gente, ¿cómo andan? En este video vamos a hablar sobre operaciones con variables. Acá en este caso me creé una clase que se llama operaciones, como ya dijimos con la ¿sí? primera letra en mayúscula, bien indentado. En este caso la primera variable en la línea 6 se llama n1, ¿sí? Y tiene el valor 5. Y en la línea 7 hicimos una variable que se llama n2, ¿sí? Y tiene el valor 2. Recuerden que nosotros podríamos definir más de una variable en la misma línea, ¿sí? En este caso le voy a llamar la variable num1, num2. Esta instrucción es exactamente lo mismo que hacerlo en dos líneas. ¿Sí? Cuando son del mismo tipo, podemos definir la variable separándola por coma e incluso, ¿sí? Ante la coma podemos darle, ¿sí? un valor, asignarle el valor, ¿sí? acá adentro. Volviendo al tema del video, en este caso, ¿sí? en la línea 10, puse la instrucción para imprimir en pantalla, ¿sí? Y si recuerdan, el símbolo de más lo utilizamos, ¿sí? para juntar el valor de la variable con el valor que estaba entre comillas, que era el valor del texto. ¿Sí? Eso en los ejemplos anteriores. Pero el símbolo de más también tiene un significado matemático, que es el de realizar la suma. Y en este caso, si nosotros ejecutamos el programa, vemos claramente que me da el resultado de hacer n1 más n2. Este valor, ¿sí? o esta interpretación que hace la instrucción println sobre el más, varía cuando yo le pongo un texto delante. El resultado es, entre comillas, utilizo el símbolo de más. Si yo ejecuto esta instrucción, ¿sí? esperaría que me dijera el resultado de 7, pero sin embargo me dice el resultado de 52. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá la instrucción dice texto, ¿sí? más número. Texto más número no lo puedo sumar, por lo tanto lo junto. Y ahora todo esto se convirtió en un texto, una cadena de caracteres, ¿sí? vendría a ser un string. Entonces tengo este string más n2. Como esto es string y esto es entero, no lo puedo sumar, por lo tanto lo junto. Y ahí que me dice el resultado es 52. Varía obviamente la interpretación. Si yo cambio esto de lugar, ya que acá voy a agregar el símbolo de más para juntar y saco el del principio, n1 más n2 más el resultado es. En este caso, n1 más n2 tiene número más número, lo suma, ¿sí? Y luego lo junta con ese texto. Por lo tanto, en este caso, me dice 7, el resultado es. Recuerden que si yo quiero dejar entre el 7 y el texto un espacio, lo tengo que indicar dentro de las comillas. Y ahí lo ejecuto nuevamente y ahí me dice 7 es el resultado. Entonces, el símbolo de más, usándolo en el print, ¿sí? tiene dos interpretaciones. Yo tengo que ver desde el principio, ¿sí? cómo viene, ¿sí? qué es lo que va a ir entendiendo la máquina. Si el primer más viene de operación, la va a realizar. Si el primer más viene de juntar, probablemente va a seguir juntando. Pero, ¿sí? para realizar la operación, ¿sí? si yo quisiera en este caso, lo que puedo utilizar son los paréntesis curvos. Entonces acá le digo, el resultado es más y lo que está dentro de paréntesis curvo. Es como si tuviera dos términos, ¿sí? Primer término, como en matemática, segundo término.
él va a juntar, este símbolo de más va a juntar estas dos opciones, ¿sí? Estos dos términos, mientras que el símbolo de más acá, ¿sí? Va a realizar la operación. Para ver el resultado, ¿sí? Dice el resultado 7. Los operadores que nosotros conocemos, matemática, aritmética, vamos a decir, son el símbolo de más, el símbolo de menos, el por y la división. Si yo saco los paréntesis y pongo el menos, ¿sí? No me lo está dando como una instrucción válida. Sí o sí tengo que utilizar los paréntesis curvos. Si yo utilizo la multiplicación, sin embargo, ¿sí? Me lo permite hacer. Al igual que la división. Pero poner el símbolo de menos dentro de la instrucción printline, ¿sí? Lo debo utilizar con los paréntesis curvos. Bien, bueno, vamos a ejecutarlo para que se vea. ¿Sí? El resultado es 3, 5 menos, ¿sí? 5 menos 2. Si yo realizo la multiplicación, ¿sí? Me da el resultado 10. Pero si realizo la división, me va a decir que el resultado es 2. Todos sabemos que 5 dividido 2, ¿sí? No es 2, sino 2,5. O sea, acá estamos perdiendo 0,5 en los decimales. ¿Qué pasa? Me está haciendo la división entera. Me va a dar, por lo tanto, un valor entero. Si yo hago en la suma entero más entero, me va a dar un entero. Si yo hago en la resta entero más entero, me va a dar un entero. Si hago en la multiplicación entero por entero, me va a dar un entero. Pero en la división, ¿sí? Acá me hace la división de entero, pero puede ser que yo no quiera la división de entero. Para eso, lo que debo hacer es lo que llamamos un parseo, ¿sí? En el parseo tengo que decirle, antes que haga la operación, que lo que quiero es que me dé, ¿sí? Un valor de tipo double. Antes que haga la división, entre paréntesis curvos, le digo, mira que este es un double. De esta manera, si yo lo ejecuto, ¿sí? Me da los 2,5. O sea, antes que él haga la división, le tengo que decir que el resultado, ¿sí? No es un entero, sino es un double. Si no, me va a realizar la operación entera. Para las operaciones en variables, yo lo puedo hacer dentro de la instrucción printline, ¿sí? Acá en este caso, en el momento de que va a mostrar en pantalla, ¿sí? me va a hacer la operación, ¿sí? O podría utilizar una variable auxiliar, por ejemplo, int resultado, y hacer la operación acá. Resultado igual n1 más n2. Y en lugar de poner la operación dentro de la instrucción print, utilizo la variable resultado. ¿Qué ventaja tiene esto? Estoy ejecutando para que vean que funciona. El resultado es 7. Hizo la operación de la suma
¿sí? Y la muestro acá. La ventaja que tenemos acá es que acá hizo la operación y ya quedó guardado en esta variable. Si yo tengo que hacer algo más adelante con este valor, o sea, referido a esta operación, ya lo tengo guardado acá. Mientras que si lo hago dentro del print o printline, ¿sí? Lo está haciendo en el momento, ¿sí? De mostrar y no queda guardado en ningún lado. Quizás más adelante tenga que hacer la operación de vuelta y voy a tener que volver a indicar la operación. Para la división, recuerden en este caso, ¿sí? Si hago esto, cambio el valor, me va a decir el resultado 2. ¿Qué debería hacer? ¿Sí? Hago un parseo. Me da error. ¿Por qué me da error? Porque yo le estoy diciendo que el resultado, ¿sí? De esta operación va a ser un double. ¿Y dónde lo estoy queriendo guardar? En un entero. Por lo tanto, tendría que colocar, ¿sí? Tendría que cambiar el tipo de dato de mi variable, ¿sí? A double. Ahora sí, ejecuto y me dice el resultado es 2.5. ¿Qué pasa si yo me olvido de decirle que él deba hacer esta operación, ¿sí? Este parseo? Me está diciendo el resultado es 2.0. ¿Qué pasa? Me da el resultado en double, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi variable es double. Acá está haciendo la operación de enteros, que la operación de enteros ya vimos que me daba 2, pero guarda el 2 en una variable de tipo double. ¿Cómo cambio una variable entera a decimal? Le pongo .0. Y eso es lo que está haciendo. Entonces no me puedo olvidar, ¿sí? De indicarle ¿sí? qué tipo de operación tiene que hacer. Sin duda que otra solución válida es hacer que todas mis variables sean double. Entonces en este caso no me va a hacer la división de entero, sino me va a hacer ¿sí? la división de double, de números reales. Por lo tanto me va a dar otro número real. Una operación, ¿sí? que tenemos que entender que es distinto a la división. Muchas veces ponemos el símbolo de por ciento. El símbolo de por ciento, es lo que llamamos el módulo, ¿sí? Me da el resto de la división. O sea, 5 dividido 2 me da 2.5 y el resto me da 0. ¿Sí? Bien. Me daría 0 en caso que el número sea par. Si el número es par, el resto de la división es 0. Si el número es impar, el resto de la división es 1. ¿Por qué me está dando 0.0 o 1.0? Porque la variable es de tipo double. Si la variable es de tipo int, ¿sí? El resto me va a dar 0. Y si el número es par, es impar, el número con el que quiero saber, ¿sí? Me va a dar 1. De esta manera yo puedo saber si un número es par o es impar. Esto nos va a servir más adelante para futuros trabajos. Entonces el módulo es el resto de la división, ¿sí? Y más adelante lo utilizaremos para saber si un número es par o es impar. ¿Sí? Si el resto de la división es 0, ¿sí? El número es par. Si el resto de la división es 1, ¿sí? O otro valor distinto de 1, vamos a decir que el número es impar. Bien, gente, los invito a que prueben esto. Es más, podemos hacer de que estas variables me las ingrese desde el teclado. Para eso utilizamos el escáner, ¿sí? Y jugar un poquito con esto de hacer operaciones que me ingresen dos números y mostrar la suma, la resta, la división, ¿sí? El módulo. Porque recuerden que a programar, ¿sí? Para aprender a programar ustedes tienen que practicar y realizar, ¿sí? Los mismos ejercicios que ven en el video, jugar un poquito con esto, ¿sí? Es muy importante dedicarle tiempo para poder salir adelante con este tema. Bien, gente, los saludo y nos vemos en la próxima.